Padre, te damos gracias por tu Hijo, Señor, que diste para nuestra salvación. Gracias, Padre. Es algo, Señor, que no merecemos, Señor. Pero tu gracia, Señor, tu amor, tú nos lo has dado, Señor, para nuestra salvación. Te damos gracias, Señor, pero no te quedas ahí nada más. Señor, tú quieres que crezcamos a la estatura del varón perfecto, Señor. Quieres que seamos santos, que seamos apartados para ti, Señor. Estamos hoy aquí, Señor, pidiendo de tu maná, Señor, de tu pan, Señor, de tu voluntad, Señor, que sale de tu boca, Señor, de tu ley, de tus preceptos, Señor, de tus principios espirituales. Ven, Señor, y redarguye nuestro corazón. Ven con tu palabra, ven con tu pan, Señor, y danos esa pequeña porción que necesitamos el día de hoy, Señor. Que caiga en buena tierra, Señor, y que pueda dar frutos. Que no quede en nuestra mente nada más, Señor, sino que baje a nuestro corazón y que podamos ponerlo en práctica, Señor. El poder poner en práctica, Señor, el ser cristianos, el ser seguidores de Cristo. Gracias, Jesús, por darnos un ejemplo. Gracias, Señor, porque tus pies tocaron esta tierra, Señor. Y tú nos has dejado un ejemplo, Señor, de cómo seguiste la voluntad de tu Padre. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Jesús, ven y danos fuerza para que nuestra voluntad se someta a tu voluntad, Señor. Que podamos hacer lo que tú nos digas, Señor, lo que es tu plan perfecto. Gracias, gracias por esas promesas que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Fortalécenos con tu palabra, fortalécenos con tu leche, Señor. Danos de comer, danos de beber el día de hoy, Señor. Bendecimos tu nombre. Espíritu Santo, abre nuestra mente, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, quita velos y que podamos verte a ti, Señor Jesús. Gracias. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Y recuerdan que estamos viendo la vida de José. Estamos viendo que es un caminar. Y que todo cristiano, cuando nacemos en Cristo, empieza nuestro caminar, empieza nuestra jornada. Así como el pueblo de Israel tuvo la Pascua y fue sacado de la esclavitud de Egipto, la primera experiencia que tuvieron fue la sangre. Pusieron la sangre en el dintel y en los postes de las puertas de cada hogar, y donde estaba esta marca, este sello de sangre, el ángel de la muerte sobrepasaba, pasaba de ahí. Había angustia, había ansiedad y había muerte en los hogares donde no estaba esta sangre. Nosotros ya tenemos la experiencia con esta sangre. Nosotros ya somos salvos, ya no pertenecemos a esa esclavitud de este mundo, a la esclavitud del pecado. Ahora el pueblo de Israel tenía que moverse. Y Dios les puso una columna de nube y fuego y los dirigía, era el Espíritu Santo. Después atravesaron el mar Rojo, y ahí dice, ahí en Corintios, que es la forma en que fueron bautizados, tanto en el fuego como en el agua. Y siguió su caminar por el desierto. Entonces, todas estas jornadas de Israel es un ejemplo, es una figura de lo que es nuestro caminar cristiano. O sea, son estas experiencias espirituales. Dios es el mismo ayer, hoy y para toda la eternidad. Sus principios son los mismos. Entonces, si vemos la vida de José, que creo que empieza en el Génesis 35, por ahí, en donde vemos que es muy joven, de 17 años, y vimos qué parte era él, qué parte él había tomado una decisión a comparación de sus hermanos. Él brillaba de una forma especial, había una gloria o había unas glorias en él. ¿Se acuerdan de la vestimenta que su padre le regaló? De colores. Ya vimos todo eso y vemos que vamos de gloria en gloria. Hay diferentes tipos de gloria. Vemos que José tenía esta gloria Hadar, esta gloria de príncipe, esta gloria de
magnificencia, Él nunca se quejó, esta gloria que lo hizo prosperar. Donde Él era puesto, aún así con la circunstancia en su contra, Él prosperaba. Y nunca vimos que José se quejara y llegó del punto A al punto B sin ninguna queja ante el Padre. Es un ejemplo a la cual Dios nos invita, ¿no? Tenemos una temporada de estar en el desierto y vemos que el pueblo de Israel siempre se estuvo quejando, siempre hubo esa queja dentro de él. Aunque veía milagros y milagros todos los días, había queja dentro de ellos. ¿Qué quiere decir? Los milagros, sí reconocemos que Dios existe, reconocemos que Jesús existe, reconocemos que Jesús es nuestro Salvador por medio de los milagros. Pero por más que veamos milagros, los milagros no van a cambiar nuestro corazón, no va a cambiar nuestro interior. Hay que ser transformados conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? Los frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. No dice que por sus dones los conoceréis, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo es para bendición de la congregación, para bendición de los santos, para edificación de los santos. Hay un solo fruto, hay un solo don que nos ayuda a edificarnos a nosotros, que es el don de lenguas, pero es para la edificación de la iglesia, pero no transforma nuestro corazón. Todavía recaemos en queja, recaemos en tristeza, en amargura, en enojo, en ira. Lo que viene Jesús a nuestro corazón es a transformar esa parte que tenemos ahí. Eso mismo quería Dios con el pueblo de Israel. De las 12 tribus, Dios quería que las 12 tribus fueran sacerdotes, pero solamente una tribu fue sacerdote, la tribu de Leví. Pero era una invitación para todos. Ese caminar es para nosotros, y un ejemplo muy corto que está en Génesis es José. Allá somos invitados. ¿Qué estaba haciendo José en su día a día para él llegar a ser el segundo en Egipto, el segundo en Faraón, donde Dios lo exaltó a lo más que había? Digamos que es a la diestra del Faraón. Después del Faraón, quien tenía todo el control en Egipto era José. Tenía un anillo, tenía unas sandalias, tenía una vestimenta que le pusieron. Hacia allá somos llamados. ¿Qué es lo que pasó José en su experiencia personal para poder llegar ahí? ¿Qué es lo que debe pasar en nuestro caminar, en nuestra experiencia personal con Cristo Jesús para poder llegar a la diestra del Padre? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya vimos que José era un nazareo, ya vimos que José estaba cubierto de muchas glorias. Y mi pregunta es, José, ¿cómo conocía a Dios? José, ¿cómo conocía al Padre? ¿Cuál era su experiencia de José con el Padre? ¿Se acuerdan que les platiqué que a los 17 años José va a ver a sus hermanos, lo echan a una fosa, después a un pozo, después lo venden como esclavo? Entonces todo ese proceso, antes de ahí, dice que José estaba muy pegado a su papá, a Jacob, a Israel. ¿Qué es lo que hacía José? ¿Por qué José se quedaba ahí? Y había una conducta diferente de José que con sus hermanos. Ahí está un ejemplo de Judá. Él se despegó tantito y vean cómo se comportaban. Vean cómo se comportaban los hermanos de la tribu de Israel y vean su comportamiento. Pero José tenía otro comportamiento. Él tomó una decisión antes de los 17 años de ser nazir, de ser nazareo, de estar comprometido con su Dios Padre. ¿De quién aprendió? De Israel, de Jacob, de su papá. Él se mantenía pegado al papá como que era el consentido. Pero no era el consentido porque Jacob dijera, a este escojo como consentido. No, Dios había puesto algo en José.
Dios había puesto esa gloria. ¿Se acuerdan cuando les hablé de Moisés? Porque la hija del faraón sí recoge a Moisés y se lo lleva. Porque dice que lo vio hermoso, pero no estamos hablando de esa hermosura de la cara o como un bebé que es hermoso. No, había un brillo, había una hermosura, había una gloria sobre Moisés. Había una promesa sobre Moisés. Por eso es que fue rescatado. Así con José, así nosotros. Dios ya puso sus ojos en nosotros, Él está poniendo sus glorias en nosotros. Y nosotros debemos seguir caminando. ¿Cómo conoció José al Padre? ¿Cómo conocemos nosotros al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestra experiencia de conocerlo? ¿A qué me refiero con esta pregunta? Conocemos a un Jesús que lo vemos en una imagen en la cruz, ensangrentado, muerto. ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Cuál es nuestra experiencia con Jesús? Exacto. Creo que todos empezamos en la latitud donde crecimos, donde nacimos, empezamos conociendo, a tener una experiencia con un Jesús así. Y después nos damos cuenta que no es un Jesús que está ahí. Es un Jesús que lo bajaron, que fue al sepulcro, es un Jesús que su alma fue al infierno, que fue resucitado con la gloria del Padre al tercer día y entró con su cuerpo resucitado, fue a presentar como el sumo sacerdote la sangre ante el Padre para la expiación de todos nuestros pecados y es un Jesús vivo. Así vamos experimentando de cómo vamos conociendo a nuestro Jesús. Yo les he dicho mucho, jóvenes, no sigan al Jesús de sus papás. Mi relación con Jesús es personal. Mis hijas deben de conocer, deben de tener su propia relación. No caer en una religiosidad, no caer en un ritual. ¿No? Pues tengo que ir el domingo. Esa es la parte de cómo nosotros, si se dan cuenta, en su caminar cristiano, vamos experimentando cosas nuevas de Jesús y vamos conociendo cosas nuevas. Por eso es que debemos orar y pedirle al Espíritu Santo que nos quite velos, que nos quite esas capas que tenemos en nosotros, como Pablo, que se le cayeron como escamas de los ojos. Así debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos vaya revelando, que conozcamos más a Jesús, ¿no? ¿Cómo voy a conocer más a Jesús? Si no oro y si no leo la palabra de Dios. Luego de leer, hay que estudiar. Y luego de estudiar, hay que escudriñar la palabra como encargó Jesús, ¿no? Dicho esto, José, ¿dónde leía? José, ¿cómo conocía a Dios? ¿Cómo creen que lo conocía? Con sus sueños, y le mostró cómo él se mantenía fuerte y sus hermanos se inclinaban a él, ¿no? Y él no entendía bien el sueño, pero sabía el significado. Pero no lo veía ni tantito cerca. Él era, los hermanos siempre estaban contra José. Luego el segundo sueño, en donde también sus padres, también la luna y el sol se inclinaban, ¿no? Pero ¿cómo se refería cuando hablaba con él? ¿Tendrán alguna idea? Por ejemplo, cuando alguien tiene una necesidad hoy, ¿cómo te acercas? Si ya es en tu cuarto de oración o vas manejando o estás haciendo otras actividades, ¿cómo te acercas en lo personal con Dios? ¿Qué le dices? Padre, entonces lo conoces como Padre. ¿Cómo más lo conoces a Dios? Como el Hijo, como amigo, sanador, proveedor, como tu refugio. Y si englobamos todo eso para no estar repitiendo tantas cosas, características, ¿qué decimos? Señor Jesús, Señor Jesús. Lo conocemos como Jesús. Ese es su nombre. Entonces, cuando clamamos a Él, llamamos su nombre, levantamos su nombre. ¿No se han preguntado
¿qué decía José? Dios es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad, por siempre. ¿Cómo lo conocía José? ¿Cómo oraba él? Cuando él estuvo en el pozo, ¿clamó a Dios? ¿Cómo le diría? Les voy a decir cómo. ¿Les suena el nombre de Shaddai? ¿Sí? ¿A qué voy? ¿Cómo era conocido Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob? ¿Cómo era conocido Dios? ¿Cuál era el nombre que ellos clamaban? Y ahí está en la palabra de Dios. Estaban conocidos como Elohim, que es el creador, como Adonai, que es el amo y señor. Elohim es la divinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son los tres en uno. Y es el creador de todas las cosas. Ya están los salmos, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Dios nos creó. Él es el creador de todas las cosas. Adonai es el Señor amo, pero es más como el poseedor de todas las cosas. Es mi amo, él me posee, yo le pertenezco. Así lo conocían. Y como Shaddai, ¿cómo lo ubican ustedes? En la palabra de Dios hicieron la traducción como el Todopoderoso, como el Omnipotente. Pero hay teólogos que dicen, lástima que lo tradujeron de esa manera, como el Todopoderoso. Shaddai más bien es como el todo suficiente. Y ahorita les voy a mostrar por qué. El todo suficiente, que en Él encuentro todo lo que yo necesito. Miren, vamos a... Bueno, primero les voy a mostrar cuando Moisés es llamado por Dios para que rescate a su pueblo y sea liberado de la esclavitud de 400 años, Moisés estaba huyendo. Moisés había una promesa con él, a él lo educó su mamá, ¿no? Le dio de comer su mamá materna, ¿no? ¿Qué más le dio de comer, ¿no? De amamantarlo. ¿Qué más le dijo la mamá a Moisés? Estuvo con él como en sus primeros 3 a 5 años, más o menos. Ahí era cuando separaban al niño de la mamá. ¿Se acuerdan cuando Ana llevó a Samuel? Los destetó. Más o menos es una edad como de 5 años, 4 años, por ahí. ¿Qué le estuvo platicando su mamá? Las mamás judías se encargan, cuando son chiquitos los niños, se encargan de darles a conocer toda la palabra. Darles a conocer que solamente hay un solo Dios, ¿no? Le explicó, dijo, tú eres bendecido, tú eres hermoso, hay gloria sobre ti, tú eres el Salvador de toda esta generación y muchas generaciones más. Él ya lo sabía. ¿Qué pasó a sus 40 años? Vio que estaban reprendiendo a sus hermanos, va y reclama y le dice al egipcio, oye, déjalos. Se opone, se le pasa la mano a Moisés y mata al egipcio. ¿Qué quiere decir esto? Él quiso redimir al pueblo por sus propias fuerzas. Y cuando uno quiere redimir la situación o cuando uno quiere hacer las cosas por su propia voluntad, las cosas no terminan bien. Entonces se asustó, al otro día quiso poner orden entre 2 hermanos, dijo, ¿quién eres tú? Entonces se va porque descubren que había matado a alguien. Él estaba huyendo 40 años después, cuando Moisés tiene 80 años y estaba en el desierto cuidando, estaba pastoreando, se le presenta a Dios y le dice, oye, debes de ir, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me alabe
y los voy a rescatar a todos. ¿Qué le dice Moisés? Primero como que ponía peros, y así somos nosotros. Pero Dios fue trabajando con Moisés. Moisés se pone, en la palabra de Dios en la Biblia, Moisés se pone como el hombre con mayor mansedumbre antes que nuestro Señor Jesucristo. Así como a Salomón se pone como el rey de más sabiduría antes que nuestro Señor Jesucristo, Moisés era el hombre con más mansedumbre de todo lo que ha existido antes que nuestro Señor Jesucristo. Entonces él estaba con esa mansedumbre, pero había algo en su corazón que no había cambiado, y eso lo vemos después como él no llega a la tierra prometida. Pero le dice, está bien, Señor, ya me convenciste, voy. ¿Quién les digo que me manda? ¿No se les hace raro esa pregunta? O sea, a tu pueblo de Israel y a Faraón, ¿quién le voy a decir que me mandan? ¿A poco Moisés no sabía quién era? ¿O no se lo habían preguntado? Era necio. Pero si yo te conozco, Dianita, ¿cómo le voy a decir? Oye, ¿cómo le digo a Toño que quién me manda? Tú vas a decir, pues, su patrona. Y hay de que Toño no obedezca. Se supone que ya sabemos, se supone que Moisés ya sabía, pero chequen esta pregunta que le hace Moisés. Le dice, ¿quién me manda? Éxodo 3, y después vamos a ir a Éxodo 6. Éxodo 3, 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, Yahá Asher Yahá. Yo soy el autosuficiente, yo soy el no engendrado, el autoexistente. Ahí le estaba explicando que esto es conocerlo como Jehová, Yud-He-Vah-He. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Por qué le dijo Moisés qué nombre? Es que ya lo conocían con 3 nombres. Ya lo conocían como Elohim, ya lo conocían como Adonai, ya lo conocían como el Shaddai. ¿A quién? ¿Quién me mandó? ¿El Creador? ¿Me mandó el amo y Señor y el poseedor de todas las cosas? ¿O me mandó el Todopoderoso o el Todosuficiente? ¿Quién me manda? ¿Quién les digo que es? Porque en Egipto había muchos dioses. Dice, diles que lo manda, yo soy el que soy, el yo soy, el autoexistente, Jehová, Yud-He-Vah-He. Entonces vamos a Éxodo 6, del 2 al 3. Aquí dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, yo soy el que soy, yo soy el autoexistente. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, ese es Shaddai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Ya habían leído esto antes? Yo creo que sí lo habían leído, pero no lo habíamos procesado. ¿Qué diferencia hay el darme a conocer que dice Dios, yo me di a conocer a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, como el autosuficiente? Pero ahora me doy a conocer como Jehová, como el yo soy, el autoexistente. ¿Qué es el autoexistente? No necesito de otra sustancia para yo existir. No soy como esos ídolos que ustedes, humanos, rinden pleitesía, porque un ídolo, para que exista un ídolo, para que exista esa imagen, se necesita del hombre.
que tú le pongas tu confianza, tu fe a esa cosa o aquello o a una persona. O sea, idolatrar algo, ¿qué necesita? Necesita de tu creencia, necesita del hombre. Dios no necesita, pensemos esto, los que no creen en Jesús, dicen Jesús no vino a esta tierra, Jesús no existe, Jesús no es el Hijo de Dios. En ese momento Jesús ya no existe. Él sigue existiendo. El que nosotros no le demos alabanza ¿a Dios lo hacemos más chiquito? No. El que nosotros demos alabanza a Dios, ¿hacemos más grandote a Dios? No, Dios es. Yo soy el que soy. Yo soy el autoexistente. No necesito otra esencia para yo existir. Ese es el nombre que le está dando a conocer. Vean la magnitud del conocimiento que les dio con ese nombre. Antes, entonces, tenían una experiencia como el Shaddai, como el Todopoderoso, Omnipotente, o más bien el autosuficiente. Vamos a ver cómo José tenía esta experiencia con Dios como el Shaddai. Ahora, otra cosa. En la época de José no había una Biblia. No había nada escrito. ¿Quién empezó a escribir? Moisés, que escribió los 5 libros. ¿Por qué está el nombre de Jehová desde el Génesis, desde esa historia? Porque Moisés ya conocía el nombre. Pero si revisamos y hacemos una línea, vemos que es el Shaddai omnipotente, vemos que es Adonai, vemos que es Elohim. Pero a partir de Moisés se dio a conocer el nombre de Jehová, Yuhe-Baheb, el autoexistente, yo soy el que soy. Desde ahí se dio a conocer. Pero José clamaba al Shaddai. ¿Qué había en el Shaddai que a José le ayudó a llegar a la diestra o al ser segundo en mano en Egipto sin ninguna queja? ¿Qué es lo que daba este nombre? ¿Qué es lo que daba esta esencia como Shaddai? Como el Todopoderoso, y te van a ver por qué es el todo suficiente, que es todo lo que yo necesito, Dios me lo va a dar. Lo vemos cuando está hablando que si las aves tienen vestimenta, las aves comen, todos están vestidos, y Dios a nosotros que nos ama de una forma especial, pues no nos va a faltar nada. Si vamos primeramente con Dios y es lo más importante en nosotros, dice que todo lo demás es por añadidura. Él va a suplir todas nuestras necesidades. ¿A qué voy? Él suple lo que necesitamos, que es mucha diferencia a lo que queremos. Una cosa es lo que yo necesito para caminar detrás de las huellas de Jesús y ser su discípulo. Una cosa es lo que yo necesito y otra cosa es lo que yo quiero para satisfacer mi carne, para satisfacer mis deleites, para satisfacer mi sabiduría. Yo puedo estudiar mucho la palabra de Dios y nada más mantener aquí demasiados conceptos, demasiada teoría, pero si no la bajo a mi corazón, de nada sirve. Dice, si no tengo amor, nada soy. Soy como un metal que nada más suena hueco, no llega más allá. Entonces, esta parte del Shaddai quiero mostrarles aquí en Génesis 49. Génesis 49 y vamos a... Desde el 22 empieza la bendición, la profecía que da Jacob sobre sus hijos, y hay una bendición, hay una profecía para José, ¿no? Y desde el 22, pero la que me interesa que veamos es del 25. Dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, ahí es la palabra Shaddai, con bendiciones de los cielos de arriba,
con bendiciones del abismo que está abajo. Abismo es Tehom. Hay varios significados para abismo. Este es Tehom, que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado. Aquí es Nazir, príncipe, nazario, de entre sus hermanos. Pero vamos a regresarnos al 25, que es el que me interesa. Porque Dios de tu padre, el cual te ayudará por el Dios omnipotente, el Dios Shaddai. Esa es la palabra Shaddai. Ahora, la palabra Shaddai tiene una raíz en el hebreo que es Shad. Esa palabra Shad la encontramos más adelantito, donde dice, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los Shad, de los pechos y del vientre. Esta palabra Shad, que es la raíz de Shaddai, habla sobre los pechos. ¿De qué nos puede hablar a nosotros como seres humanos o como mamíferos? ¿De qué nos hablan los pechos? De alimento. ¿Qué más? Vida. Voy a dar un ejemplo. Cuando estamos recién nacidos, solamente lloramos y nuestra madre nos pega al pecho. Pero no nos pega al pecho como diciendo, quito mis manos. ¿Y cómo se sostiene el bebé? Está totalmente indefenso. ¿Qué es lo que hace una madre? Agarra al bebé, lo abraza. Ese bebé, estando ahí en este cerco, Shaddai tiene que ver, por eso es que es dar ese alimento, dar todo eso que necesita. Ese bebé, en este cerco que tiene, en estos brazos que tiene, ¿creen que le interese algo más de este mundo? ¿Está lleno? O sea, hablo no lleno de que ya terminó de comer, no. Su vida está plena. Su entorno, su ser, su sentir, sus sentimientos, ¿está completo ese bebé? O ese bebé estará pensando, si es varón, en mi caso, ¿cuál será el último modelo que sacará los Mustang? Ya estoy pensando yo en un Mustang. O, el cinturón tal. Imagínense un bebé con un cinturón Hermes. ¿Lo ocupa? ¿Qué es lo que ocupa el bebé? Esto, no sé cómo expresarlo, pero lo he sentido. Lo he sentido, he conocido a mi Padre como el Shaddai, como el todo suficiente. Señor, estando aquí de rodillas ante ti, no quiero nada más. Estoy completo, Señor. Lo que tengo es suficiente en mi vida. No necesito nada más. Solamente te necesito a ti, Señor. ¿Ya pueden ver cómo estaba clamando José en el pozo, en la cisterna? ¿A quién estaba clamando? A Shaddai, al todo suficiente. Señor, si es que estoy en este pozo, es por tu voluntad. Señor, te doy toda la gloria, te doy toda la honra a ti, Señor. Clamo a tu nombre, clamo tu autosuficiencia. Señor, si tú crees que el yo estar aquí es lo que yo necesito en este momento para exaltar tu nombre, Señor, gracias te doy. Gracias por tu nombre, gracias por tu autosuficiencia. Señor, estoy completo, estoy pleno. José vivió una vida de ataques, de aflicción. José vivió una vida de humildad para llevarlo después a la exaltación. Ese es un principio básico de Dios. Aquel que será humillado será enaltecido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es esta experiencia de autosuficiencia? ¿Por qué muchas veces nosotros estamos tristes? Porque no está el asunto, no están las circunstancias como yo quiero que estén. Por eso me pongo triste. ¿Por qué me enojo? Porque alguien no hizo lo que yo quiero que se haga. En cambio,
para yo tener esa paz, tener esa plenitud, estar lleno, estar pleno, es que aunque yo tenga una situación en contra de mi voluntad, de que me estén ofendiendo a mí o que no me estén haciendo caso en lo que yo quiero lograr en mis sueños, si está en contra, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es mi relación con Dios? Señor, con lo que tengo es suficiente. ¿Ubican el Salmo 23? Salmo 23, 1. Dice, Jehová es mi pastor. Este es un salmo de David. Este Salmo 23 es otra vez, son las jornadas o es la jornada de un cristiano de seguir a Jesús. Aquí está toda la vida de todo cristiano resumido en el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Pastor que es amigo, es aquel que yo me dejo que me guíe, es aquel que me está cuidando, es aquel como un asociado, ese es mi pastor, es aquel que me va a instruir, es aquel que me va a proteger, es aquel que me va a guiar. ¿Cuándo aceptamos eso? Cuando creemos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Dios, como el Hijo de Dios, que murió Él en la cruz por nosotros. Ahí es nuestro pastor. Aquí está. Este salmo es para un cristiano, no es para los que no son cristianos. Todavía aquí deben de pasar. Jehová es mi pastor. Y luego, ¿qué dice? Nada me faltará. Esta palabra faltará, dice, nada voy a carecer. Nada, o lo pongo en otra parte, de todo estoy satisfecho. ¿Por qué nos angustiamos? Porque hay cosas que no tenemos, hay un hueco dentro de nosotros que todavía no se llena, todavía hay ira, todavía hay enojo, todavía hay depresión, todavía hay algo de envidia, todavía hay algo de falta de perdón. Hay algo en mí que no estoy satisfecho, hay algo que estoy buscando y no he encontrado. ¿Por qué? Es el caminar de todo cristiano. Ya soy salvo, tengo vida eterna, pero ahora ¿por qué? Porque no soy como Jesús. ¿Qué es lo que falta en mí? Hay algo en lo cual yo debo de aprender a conocer a Dios como mi Shaddai, como el todo suficiente. Todo lo que está pasando en mi entorno es para mi bien. ¿Qué dice? Y todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Cuál es lo primero que debe pasar? Amar a Dios. ¿Por qué no vemos que todo lo que nos pasa es para nuestro bien? Porque hay una parte en nuestro corazón que no hemos cedido. Hay una parte en nuestro corazón que no le hemos autorizado, por así decirlo, autorizado a Jesús que tome el control de esas cosas. Es que no quiero perdonar a tal persona. Jesús, ven, por favor, ayúdame. Con tu perdón, ponlo en mí. Para yo perdonar, para yo amar a mi prójimo, para yo salir de esto. Señor, esta situación ya hice todo lo que yo sé que tengo que hacer. Todos mis conocimientos ya los apliqué y no se soluciona. Jesús, ven, ayúdame. Reconozco que no soy el experto. Reconozco que soy débil. ¿Qué es? Es humildad, es humillación ante Él y reconocerlo. Que Él es el creador de todas las cosas, que Él es nuestro poseedor, el amo, que Él es el todo suficiente y que Él es el autoexistente. Jehová, el autoexistente. No necesita de nosotros para que sea o no sea. Nosotros necesitamos de Él. Esa es la parte que estuvo José caminando. Quiero mostrarles otra cosa en donde... bueno, esta parte donde dice que en la bendición que le está dando Jacob a José, a la tribu de José, Génesis 49, 25 dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente. La palabra ayudará, esta palabra es azar en el hebreo, ¿Qué quiere decir esta palabra ayudará? Rodeará. Es como un cinturón, es como
como un cercado. Dios nos cerca. ¿Se han escuchado también esa palabra de shamar? Que es un cerco, que Él nos cerca, y dice que es un cerco como de espinas. ¿Para dónde van las espinas? Para afuera, para protegernos de que no entre nada, afectarnos. Pero ¿para dónde van las espinas también? Para adentro. ¿Para qué son las espinas hacia adentro para nosotros? Si nos queremos salir a diestra o a siniestra, o a diestra a siniestra, si nos queremos salir del camino, ¿qué va a haber? Va a haber, está el Espíritu Santo. Ahora tenemos nosotros el Espíritu Santo que nos redarguye. Oye, eso que hiciste está mal. Oye, esa cara que hiciste. Oye, esto de acá, eso que estás pensando no está bien. Dios no está hablando en todo momento, nos está poniendo el que nos incomodemos ir a ciertas cosas, decir ciertas cosas, pensar ciertas cosas. Ese es el cerco que tenemos. Entonces está la alerta. ¿Podemos salirnos de ahí? Sí, yo muchas veces me he salido de ahí. ¿Duele? Duele. Entonces, si está diciendo que Él nos ayudará, que es un cerco que nos va a rodear, nos va a proteger. ¿Se acuerdan cuando Dios sacó del hombre a la mujer? ¿Qué le dijo? Necesita el hombre ayuda idónea. ¿Qué es ayuda? Cerco. ¿Qué es lo que es la mujer para el hombre? Es algo tan valioso porque es quien nos rodea. Ahora, ayuda idónea es muro y contramuro. Es una doble protección. Nuestro cónyuge es una doble protección para el hombre. Por eso es la ayuda idónea. Es nuestra presentación como hombres. Es nuestra esposa. Eso es lo que va primero, es lo que va adelante. ¿Por dónde entró el pecado en el huerto? La mujer, cayó el muro. Pero ¿de quién era la responsabilidad de que no entrara la serpiente? Del hombre. No guardó y no cercó el huerto. Dejó que entrara la serpiente. No dio la información completa el hombre. La culpa no es de la mujer, la culpa es del varón. Así nosotros. La culpa siempre, cuando tengas una circunstancia complicada y se complicó más y cometiste un error, piensa y parte de este pensamiento. Es mi culpa. Señor, ¿qué hice mal? Señor, ¿en qué ofendí? ¿En qué fallé? Ayúdame. Si tengo que pedir perdón, Señor, dame la fuerza para pedir perdón. Ofrecer disculpas. ¿Cómo lo remedio? ¿Cómo le hago, Señor? La culpa es mía. Hay que pensar primero de ahí. En el hogar, hay que pensar que primero es uno. Entonces dice aquí en Génesis 49:25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, te guardará, te circundará, te protegerá, por el Dios omnipotente, el Shaddai, el todo suficiente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba y bendiciones del abismo que está abajo. ¿A qué se refiere con estas bendiciones? ¿Se acuerdan de un salmo que dice, ¿dónde escaparé de ti, Señor? Si me voy a los cielos, ahí estás tú. Y si me voy al abismo, me voy al Hades, me voy a lo más profundo, ahí estás tú. ¿No será un shock en algunas personas cuando digan, ay, Dios no puede estar en el infierno? Él es el creador de todo. Él es el poseedor de todo. ¿Por qué necesitamos bendiciones de arriba? Habla de exaltación. Y necesitamos bendiciones de abajo, de la humildad, de la aflicción, placer, dolor. Regreso al Shaddai, al todo suficiente, en los pechos. Cuando ese bebé es puesto aquí en brazos, le dan un tiempo del seno derecho y ya. ¿Qué tienen que hacer? Es un cambio y le tienen que darle lechita del seno izquierdo. ¿A qué se habla? Porque si no, la mamá se desbalancea, ¿no? Si hablamos derecho, izquierdo, si hablamos día, noche, si hablamos placer, dolor, ¿cómo nos alimenta Dios? En el dolor y en el placer. ¿Cómo nos va a dar todo lo suficiente?
Nada más en el puro placer, nada más del seno derecho, que en la derecha es donde está el placer, en la izquierda es donde está la aflicción, donde está el dolor. Día, noche, calor, frío, todo eso es simbología de lo que es el placer y el dolor. ¿Cómo nos va a alimentar? Dice por ahí, en la palabra de Dios, dice, y Dios, aquel que ama, lo corrige. ¿Las correcciones son agradables para uno? No, no son agradables. No son agradables. ¿La corrección qué es? Nos confronta cuando leemos la palabra. Híjole, creo que aquí ya me vi, soy yo. Señor, perdóname. Y hasta, pues yo le he estado estudiando y eso, y yo creo, pues no hay nadie ahí, pero yo creo que hasta me pongo rojo. De cómo Dios me muestra quién soy. Digo, Señor, perdóname, ayúdame. Y Dios nos va mostrando, nos va quitando esos velos. Le decimos, Señor, te necesito tanto. En mi vida, transforma mi corazón, transforma mi ser. Shaddai, en el placer y en el dolor. ¿Quieren saber dónde está eso? Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios 15. Si le estoy comentando que Dios se dio a conocer a Abraham, Isaac, Jacob y a la tribu de Israel, a los 12 hijos de Israel, como el Shaddai, Adonai, Elohim. Y después con Moisés se dio a conocer como Jehová, el autoexistente, el yo soy. Después vienen los profetas y hablan de alguien que lo van a dar a conocer como. Isaías. ¿Sí se acuerdan de Isaías? Sí, Isaías, ¿qué? 9:6, ¿será? Déjenme ver si es 10:6, no es. 9:6, sí. ¿Qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Les decía, todo mundo usa este versículo para Navidad, para cuando nace el bebé. Cuando el Verbo toma un cuerpo humano. Jesús, el hombre, todavía no había llegado a ser Padre eterno. Todavía no había llegado a ser Padre eterno. ¿Cuándo llega Jesús a ser Padre eterno? Dice, creo que es Pedro que dice, escuche todo pueblo de Israel. A este Jesús que ustedes crucificasteis, Dios Padre lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando Jesús cuando le dice a María, no me toques mujer porque no he ido con mi Padre, ¿a qué iba Jesús? Iba a dar su sangre, iba al lugar santísimo a dar la sangre al Padre para expiación de nuestro pecado. No se podía contaminar esa sangre. Lo vemos en el tabernáculo de Moisés, como el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, esparcía la sangre para la expiación de los pecados de todo el pueblo de Israel, para mantener a Dios para que se calmara la ira de Dios, para que se calmara el juicio de Dios, la consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Se presentó como nuestro sumo sacerdote, presentó su sangre y dice, yo voy con el Padre porque el Padre y yo somos uno. Ahí es cuando dicen, y se le dio el nombre sobre todo nombre. ¿Cuál nombre? Bueno, este es paréntesis, me regreso otra vez aquí. Y su nombre se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Dónde está cuando dice, y su nombre será Emmanuel? Debe estar en Isaías también, ¿no? Es Isaías 7:14. Estoy aquí atrásito.
Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Primera contradicción que encontré en la Biblia. Porque cuando el ángel se le presenta a María, que le dice, y le llamarás Jesús. ¿Dónde está el nombre Emmanuel? ¿Por qué voy con tanto tema de los nombres? ¿Qué es tan importante el nombre? ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? ¿Qué quiere decir nombre? Naturaleza, carácter, poder, esencia. ¿Qué necesitamos en nuestra vida? El nombre de Jesús. Necesitamos su naturaleza, su carácter, su esencia, su poder. De Él en nosotros, que seamos transformados conforme a su nombre, a su naturaleza. Por eso es tan importante los nombres. O el nombre. ¿Se dan cuenta cómo en la palabra de Dios viene Dios y está quitando velos? ¿Y está quitando velos? ¿Y está quitando velos? Está dándose a conocer. Esta pregunta es para nosotros, incluyéndome a mí. ¿Lo que conoces de Jesús hoy es todo lo que Él es? Alguien que tenga 80 años de cristiano, ya sea que sea cristiano desde 0 años, o que a los 15 haya sido cristiano, y que tenga 95 años, y que se haya dedicado todos sus 80 años al estudio de la palabra, en oración, a practicar la palabra, ¿ya conoce todo de Jesús? No. ¿Cuándo nos vamos a acabar a Jesús? ¿Cuándo nos vamos a acabar quién es Dios? ¿Por qué debemos de estar abiertos a decir, esta parte que yo aprendí en tal año que me fue muy mal y todo eso, y hice esto con Dios, hice estos votos con Él y me sacó y me levantó, ¿quiere decir que va a funcionar otra vez? ¿O es que me está llevando a otra experiencia nueva para conocerlo más cercano, para conocer más de su amor, para conocer más de su corrección, para conocer más de su poder? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que nos muestra Dios de Génesis a Apocalipsis? Siempre nos habla del Hijo, siempre nos habla de Jesús. Y Jesús siempre, ¿qué va a hacer? Nos va a hablar del Padre. El Padre nos lleva al Hijo. Una vez que somos salvos, ¿el Hijo a dónde nos lleva? El Hijo nos lleva con el Padre. ¿Se acuerdan cuando les dicen, ustedes niños que conocieron al Padre, ustedes jóvenes, cuando Pedro le está diciendo, niños, jóvenes y maduros o adultos, ancianos, y habla cómo conocen a Dios de diferente forma. Conocemos primero como niños espirituales, conocemos al Padre porque el Padre es el que pone esa semilla en nosotros de fe para creer en Jesús. Dice, nadie viene a mí si el Padre no lo atrajere. O sea, no te vas a levantar hoy diciendo, hoy quiero ser salvo. No, eso lo pone el Padre en nosotros. Cuando tú conoces una persona que no cree en Jesús, que no es salvo, por más argumentos tuyos que le des, por más un PowerPoint que tú presentes y por más precioso que esté armado eso, ¿en tus fuerzas va a creer en Jesús? ¿Qué debemos hacer primero? Hablarle de esa persona a nuestro Padre en privado. Señor, mira, yo veo a esta persona así, ten misericordia de él, Señor, háblale de tu Hijo, Señor. Si no es por mí, Señor, en otro lugar, en otras circunstancias, acércale a alguien de tu gente, de tu pueblo, de tus misioneros, y que le hablen de ti. ¿Por qué tenemos que siempre estar hablando de Jesús? Precisamente por eso, porque alguien está orando. El que yo esté aquí es porque alguien le habló de mí a Dios. Y por su misericordia, Él me hizo ver que Jesús es mi Salvador. Ahora el Hijo me está mostrando quién es el Padre. Dice, Padre, aquí los dejo, te los encargo del mundo. Porque yo quiero que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. Al que venciere, le daré que se siente a la diestra. Ese es el objetivo. Entonces, cuando nosotros estamos conociendo esta parte de tener al Shaddai como el autosuficiente,
Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Dios quiere que tengamos una experiencia nosotros en toda esa naturaleza, en todo ese poder, en todas esas características, en toda esa esencia de su nombre. Si José clamaba al Shaddai y no había una Biblia y no había un Espíritu Santo que estaba sobre todo cuerpo, eso se experimenta hasta cuando Pedro, en el libro de los Hechos, en Pentecostés, que dice, ya entendí, estos no están ebrios, no es eso, ya entendí lo que decía Joel, que dice, y derramaré de mi espíritu en toda carne. Aquí se está cumpliendo. Mucha gente dice, es que el Espíritu Santo se derramó con el último apóstol, el último seguidor. No, ahí mismo Pedro dice, y será en tus hijos y será en tus descendencias donde derramará el Espíritu Santo. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era la dispensación del Padre, del Shaddai, Adonai, Jehová. Después viene Jesús, estamos en la dispensación del Hijo, y se va el Hijo, dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Entonces, imagínense todas las herramientas que nosotros tenemos, que conocemos el nombre de Jesús. Emmanuel, ¿cuándo viene ese nombre? Es profético. Sí va a haber ese nombre. ¿Cuándo viene ese nombre? Dice, Emmanuel es Dios con nosotros. La interpretación es, creo que la interpretación correcta es Dios entre nosotros. ¿Se acuerdan? Paréntesis. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice el Espíritu Santo y echarán demonios y todo ese rollo? Dice, pero ustedes harán mayores cosas. Es necesario que yo me vaya. Ustedes harán mayores cosas. Entonces, personas piensan que dicen, es que tengo los dones del Espíritu Santo y voy a hacer milagros más grandes que Jesús. Jesús resucitó muertos. Sí, hay gente en la tierra, aquí, que ha resucitado muertos. Sí, es verdad. Jesús echó demonios. Hay gente que echa demonios. Jesús sanó. Hay gente que sana. Pero ahí les va. Jesús creó toda la tierra. Él es el creador. La gente hará mayores cosas que estas que yo hice. ¿Crear la tierra? No. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Es necesario que yo me vaya, que venga el Espíritu Santo. Fue hecho Señor y Cristo, adquirió el nombre del Padre y se hizo omnipresente, omnisciente, omnipotente. Jesús, cuando estaba en esta tierra, era humano. La parte humana, la parte de Cristo, la parte de Dios. Pero la parte humana tuvo que redimirse, tuvo que humillarse, hacer la voluntad del Padre para que fuera humillado, fuera hasta lo más profundo de esta tierra, que es literal, fue al Tejón, y el Padre lo rescató, lo resucitó y lo llevó a su diestra, a lo más alto que hay. Ese es un principio espiritual. Entonces, Jesús, cuando logra eso, Él se hace omnipresente, omnisciente, omnipotente. Cuando nosotros le hablamos de Jesús a alguien, ¿qué es lo que pasa cuando aceptan a Jesús? Jesús viene y llega a su corazón. Ahí está proféticamente Emmanuel. Dios en nosotros. Jesús en nosotros. Ese milagro Jesús todavía no lo podía hacer, porque Él tenía que morir, Él tenía que ir a presentar la sangre, Él tenía que adquirir la naturaleza del Padre, Él tenía que adquirir la gloria cabot del Padre, esa gloria no engendrada. El Padre tiene una gloria no engendrada y el Hijo es el primogénito, el único en su género, es el primogénito, es una gloria engendrada, el único engendrado. Cuando llega allá, adquiere la gloria del Padre. Y dice, y Él vendrá en su nombre y con el nombre del Padre, que es esta gloria no engendrada. ¿Qué pasa con Jesús ahora? Cuando nosotros hablamos de Jesús a alguien. Viene Jesús y vive aquí. ¿A qué viene aquí? Precisamente
a ganar terreno y a conquistar esta tierra. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán, tuvo que llegar a pelear ciertas batallas. No sé, 13 gigantes, 30 y tantos reyes o no sé cuántos reyes y pueblos. Tenía que llegar a pelear. Todas esas batallas es un ejemplo para nosotros de estas batallas en nuestro corazón. Jesús dice, y todo lo que pisare la planta de tu pie te será dado. Es una profecía para Jesús en el sentido de que cuando nosotros le digamos, Señor Jesús, ayúdame, vence esto, Señor, te dejo que con esto, Señor, tú me ayudes. A veces le amarramos las manos a Jesús, le decimos, Jesús, en esto no te metas, yo me encargo, yo puedo. Es nuestra soberbia, es nuestro orgullo. Cuando nosotros nos mostramos humildes, le decimos, Señor, soy débil. Señor, yo no puedo, ven, ayúdame. Ven, toma un poco más de este corazón y transfórmalo según tu naturaleza para que tú crezcas y yo mengüe. Ese es el milagro más grande que Jesús estaba haciendo. Que cuando nosotros le hablamos de Jesús a alguien y es salva esa persona, yo creo que es de los milagros más grandes que hay. ¿Por qué? Porque es algo que va a repercutir a la eternidad. Independientemente de dónde estés, nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén, es a la eternidad. Si yo hago un milagro aquí y alguien se me muere y oro por él y resucita, ese nada más va a tener un tiempo aquí. Ese milagro no va a durar. Si yo oro y sana a una persona, eso no tiene repercusiones eternas. Es cuando predicamos a Jesús, cuando predicamos su palabra, ese tiene un impacto a la eternidad. A eso son cosas mayores. ¿Y qué es esto? Es por fe. Esto es pura fe, ¿no? Jesús, Señor, haz crecer nuestra fe. Hombres de poca fe. ¿Por qué insistía tanto? ¿Por qué había ese diálogo entre los discípulos y Jesús? Ya tenían fe, el grano de mostaza. Dios, el Padre, pone ese granito en nuestro corazón. Ahora, ¿qué hay? Para que crezca ese árbol o esa matita de mostaza que es como árbol, para que crezca, ¿qué se necesita? Necesita morir esa semilla, necesita oscuridad, necesita esa parte. Siempre me imagino cuando estaba escribiendo Pablo, que estaba en esa celda, en el hoyo, dice que estaba húmeda, que estaba oscuro, que estaba habiendo ahí, estaba naciendo vida. Él estaba escribiendo por medio del Espíritu Santo para dar vida, para dar su nombre, para dar su palabra. ¿Qué debe de morir en nosotros? Para que haya vida, debe morir algo. Para que Jesús crezca más, ¿qué debe morir en nosotros? Nuestra carne, nuestro hombre carnal, nuestra mentalidad pecaminosa, nuestros sentimientos sobre algo que nosotros deseamos y queremos en la carne. Debe morir para que crezca. Son principios espirituales que están ayer, hoy y por la eternidad. Entonces, si Dios es el mismo y José no tenía una Biblia y José lo conoció como el Shaddai, imagínense nosotros si no podemos llegar a la estatura del varón perfecto, a la diestra del Padre, adquirir la naturaleza de Jesús en nosotros. Todo lo que nos está dando Dios. ¿Por qué nos está dando más equipo? Dice, y vestíos de la armadura de Dios, y revestíos de Cristo. ¿Por qué nos está dando más equipamiento? ¿Por qué? Porque el control de las tinieblas viene más fuerte. No era la misma opresión en aquel entonces para nuestra opresión que tenemos ahora con los jóvenes. Creo que yo ya más o menos la estoy librando, más o menos, ¿no? Pero creo que los que tienen una lucha tremenda son nuestros jóvenes. Por eso nosotros debemos de predicar sin hablar. Ya está difícil, esa es nuestra lucha. Tenemos mucho equipamiento. Hay mucho donde podemos estudiar gratis en internet.
Como en el internet hay muchas cosas que nos lleva a la basura, ¿verdad? Vean lo que dijo Pedro. En este principio de si debo morir para que haya vida, en este principio de humildad para exaltación, lo vivió Jesús. Jesús conoció al Padre como el Shaddai, como el todo suficiente. Tomo un poquito del tema material, porque es lo que vemos, lo que tocamos, ¿no? Y es lo que nos mueve muchas veces. Hay muchas cosas que yo quiero, pero hay cosas que no necesito, ¿no? Para yo poder seguir a Jesús, hay cosas que necesito. Eso es lo que Dios me da. Eso es que debemos ir con nuestro Padre como el Shaddai, que nos da del seno derecho, del seno izquierdo, nos da placer, nos da aflicción. Y hay un principio ahí: todo aquel que sea humillado será enaltecido. Jesús, cuando renuncia a seguir siendo Dios y toma un cuerpo de hombre, dice que se humilló. Lo conoció como el Shaddai. Él venía cubierto, él venía rodeado con ese de espinas. Bueno, le pusieron una corona de espinas. Sufrió Jesús en el aspecto de que tuvo ataques, tuvo aflicción, tuvo persecución. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Exactamente, muy bien, Pati. Si él tenía el Cristo, ¿por qué oraba? Si era Dios. Cuando Pedro corta la oreja del centurión, se la pega otra vez y le dice: ¿qué no ves que si yo le clamo a mi Padre para que mande legiones, no las mandaría? Es que tiene que ser así. Debo de morir voluntariamente. Yo doy mi vida, nadie me la puede quitar. Yo doy mi vida, y dice que fue a la cruz con gozo. ¿Qué ejemplo nos está dando a nosotros? Que debemos de ir con gozo cuando tenemos ese alimento de ese pecho, ese seno izquierdo, de esa aflicción, de esa persecución. Debemos encontrar el gozo ahí. Si no lo tenemos, hay que pedirlo. Él es todo suficiente, Él nos da toda la sustancia. Esa es la experiencia que tuvo Jesús. Vino, ¿y hasta dónde fue Jesús? Hasta lo más bajo de la tierra. Después, ¿qué pasó? Fue llevado hasta lo más alto. ¿Ese ejemplo no está en nosotros? ¿No quiere Dios llevarnos a su diestra? ¿A qué nos trae Dios? A que esas aflicciones le demos frente con gozo. Es la parte complicada. Miren, primera de Pedro 1, 2 y 3. Esta es la experiencia de Jesús, de cómo viene conociendo al Padre como el Shaddai, que viene a humillación y después es exaltado. Primera de Pedro 1, 2 al 3. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que mandó a su Hijo a que muriera y lo resucitó. Esa es la experiencia de Shaddai, de Jesús con el Padre. Ahora nosotros, primera de Pedro 1, 5, aquí está hablando de nosotros. Que sois guardados, ¿se acuerdan qué es esta palabra guardados? Cercados, ayuda, esa protección, ese cerco como de espinas, por el poder de Dios, por el poder de Shaddai, de todo lo que necesitamos, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro,
el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si somos probados como el oro es probado, se dice un poco de tiempo afligidos. ¿Qué es un poco de tiempo? Es la vida aquí. Aquí vamos a tener ese alimento, exaltación, humillación. Pero si sacan la cuenta, hay que ser más humildes. Hay que ir más en humildad a los pies de Jesús. Dice, no hay lugar más alto que los pies de Jesús. La humildad, la humillación, el someter mi voluntad a la voluntad de Dios es el lugar más alto. Poco tiempo es esa aflicción. Estén gozosos, der alabanza, porque vamos a ser probados para obtener oro, piedras preciosas, para edificar con eso. Estoy hablando no de cosas de este mundo, que no nos aferremos a este mundo, que no nos conformemos o conformemos a este mundo, que no tomemos la forma de este mundo, sino que tomemos la forma de Jesús para la eternidad. Estamos por un tiempo muy corto. Tú ya quieres vivir 100 años, ¿no? Es mucho, pero es muy poco. 100 años en una eternidad, ¿qué son 100 años? Nada. Es como un día, menos de un día, minutos. ¿Hay esperanza en Cristo Jesús? Así como Él descendió y fue resucitado por la gloria del Padre, es esa promesa para nosotros. Descender. Antes de llegar a la tierra prometida tenían que pasar el Jordán. ¿Recuerdan qué quiere decir Jordán? La palabra hebrea Jordán. Descender. Tenían que pasar el Jordán antes de llegar a la tierra prometida. Hay que descender en todo esto que nosotros traemos en nuestros malos pensamientos, en nuestras inquietudes de querer alcanzar metas personales que van en contra de una vida cristiana. Sería mi concepto. Alcanzar metas personales que van en contra de una vida cristiana. Ahí cabe todo, ¿no? Bueno, punto y coma. Terminamos hoy. No terminé, pero el tiempo ya fue. ¿Quién quiere conocer a Dios como su Shaddai? Como el todo suficiente. Todo lo que tenemos es suficiente. Todo lo que no tenemos, lo que no nos llega, es por nuestro bien. Lo que llega a nuestras manos son recursos, ¿para qué? Para alabar el nombre de Jesús, para dar a conocer su nombre. Si quieren, pónganse en pie y terminamos con una oración que sea personal, que sea tu relación con tu Jesús, no con el mío, no con... Vean esto. Todos tenemos una imagen de Dios. La idea es pedirle al Señor, Señor, rompe esa imagen. No hagas un ídolo. Señor, déjame entrar en tu presencia. Señor, déjame tener ese gozo en ti, Señor, con mis carencias, con todo lo que me has dado. Señor, dame a conocer más de tus maravillas. Padre amado, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu día, Señor. Estamos aquí, primeramente, gozosos, Señor, porque podemos contar que estamos viviendo un día más, porque tenemos salud, Señor, tenemos un techo, tenemos un vestir, Señor, tenemos alimento natural, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tenemos alimento espiritual, Señor. Gracias, Señor, porque aquí donde vivimos, Señor, en México,
se puede abrir libremente tu palabra, Señor. Leerla, platicarla, Señor, externarla, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esa bendición. Señor, te pido por mis hermanos, para que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Que esa semilla, Señor, esté ahí guardada. En el momento en que tú creas necesario, Señor, que se despierte, Señor, que se abra, Señor, y que nazca una parte nueva de ti, Jesús, en nosotros. Una parte más de tu carácter, de tu naturaleza en nosotros, Señor, para poder ser fructíferos, Señor Jesús, para poder dar a conocer tu nombre, tu naturaleza, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Te pido, Señor, que no me sueltes de tu mano. Jálame, Señor, hacia ti. Te doy gracias, Señor, por todo lo que está a mi alrededor, por todas las circunstancias, Señor, que tengo a mi alrededor, por todo, Señor, lo que tengo dentro de mi cabeza, Señor, confusiones, dudas, Señor. Clamo tu sangre, Señor Jesús. Limpia, Señor. Vacía, Señor, mis conocimientos humanos, Señor, y pon tu sabiduría, Señor. El poder humillarme ante ti, Señor. Reconocer que soy débil, Señor. Reconocer que tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi creador. Que tú eres el que me das todo, Señor. Gracias, 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 Jesús. Gracias por ser mi amigo. Gracias por ser mi Padre. Gracias, Señor, porque tú me sustentas, tú eres mi roca, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te doy muchas gracias, Jesús. Santo eres, santo eres. Toda la honra y gloria es para ti, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre. Padre, te pido, Señor, que unjas a tu pueblo, que los bendigas, Señor, que les des esa esencia de tu Hijo para esta semana. Danos fuerza, Señor, y acompáñanos en esta semana. Que vayas tú delante de nosotros, Señor, y que nosotros podamos levantar nuestras manos esta semana y alabar tu nombre, Señor. En la alegría, Señor, y en la aflicción, levantar nuestras manos y darte gracias, Señor. Danos esa fuerza. Pon en nosotros el querer y el hacer. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Gracias.